Seguimos con nuestra serie, gracias, seguimos con esta serie de webinars para la modernización de las aplicaciones que nos atañe mucho en Digital Gecko, pues nos dedicamos a construir estas mismas. Gracias a todos los asistentes el día de hoy y vamos a ver un tema muy interesante, siempre con Daniel, que nos acompaña el día de hoy también. Y es importante conocer un siguiente nivel de por qué la modernización de aplicaciones tiene un impacto positivo en las organizaciones, nuestros clientes y en distinto tipo de empresas. Esta vez nos vamos a enfocar mucho en instituciones financieras y hemos tratado de hacer algo más comprimido, digamos, de el impacto de la modernización de aplicaciones. Le he pedido a Daniel que nos enfoquemos en tres especialmente, pero vamos a ver también el espectro que ha cubierto AWS en la parte financiera. Por reflejo pensamos AWS o Amazon en la parte de retail, pero también vamos a ver un poquito el impacto que ha tenido. Entonces, sin más, les presento nuevamente a Daniel Arrieta. Él es Senior Partner Sales Solution Architect de Amazon Web Services para Centroamérica y el Caribe y trabaja pues con socios como nosotros, socios de AWS y clientes para llevar a un éxito todos estos proyectos. Tiene más de 20 años en el mundo de tecnología y mucho énfasis en nubes híbridos y desarrollando proyectos para la ciudadanía digital y promoción de carreras de STEM, tecnología, para niños y jóvenes. Y entonces, pues nuevamente, muchísimas gracias, Daniel, por acompañarnos, bueno, y compartir con nosotros. Y vamos a la pregunta principal de cuáles son esos aportes al negocio, a la operación, a las instituciones financieras, pero también a las empresas, para que sepamos cómo transmitir este mensaje de modernización de aplicaciones. ¿Sí? Gracias, Daniel. Contanos, te escuchamos. Claro que sí, y más bien muchas gracias, Miguel, nuevamente por la oportunidad de compartir este espacio con un socio de negocios como ustedes. Como bien lo apuntaba Miguel en la sesión anterior, donde estuvimos conversando de migraciones también, pero más enfocado en aspectos un poco más técnicos, las 7 Rs, ¿verdad? Los que ya han trabajado con nosotros o han escuchado un poco el énfasis que hacemos en esas partes de refactorizar, hacer replatform, etcétera. Pero a veces a la hora de conversar con el tema se nos olvida que no es solo la parte de tecnología, ¿verdad? La quien tiene la necesidad o el ímpetu de migrarse a la nube, sino que hay una parte que es la más primordial, el negocio como un todo. Y de pronto es donde tenemos que tener la capacidad de cultivar las sinergias entre tecnología y negocios para ir disolviendo esa frontera y entender que al final los procesos de negocios son sustentados por herramientas tecnológicas en el fondo, sea premisas, sea nube. Y si no conversamos el mismo idioma, pues no vamos a llegar a buen puerto y cada uno va a jalar para su propio lado. Los de TI buscando su tecnología más cómoda y los de negocio buscando ideas de innovación, pero que no logran ser apalancadas. Entonces, hoy queríamos compartir, como Miguel bien lo apuntaba, primero que todo, un poco de historia, muy brevemente, porque como Miguel lo mencionaba, escuchamos Amazon.com, ¿verdad? Y la palabra retail viene a nuestra mente de buenas a primeras. Pero resulta que Amazon Web Services, retail es una de muchas industrias que nosotros abarcamos. Tenemos especialidad desde minería, combustibles, retail como tal, salud. Y particularmente hoy queríamos compartir nuestra especialidad en servicios financieros. Y para nosotros servicios financieros es una sombrilla bastante amplia que va a incluir desde servicios bancarios, aseguradoras, mutuales, cooperativas y otro tipo de entidades muy particulares que podamos tener bajo la sombrilla financiera en Latinoamérica particularmente. Y sin ánimo de querer entrar a uno por uno de nuestros clientes, pero sí compartirles que al igual que nosotros iniciamos ya muchísimos años y de primero en el ámbito de nube, también nuestros clientes del área de finanzas a lo largo del globo han iniciado con nosotros esa jornada en nube para continuar logrando sus objetivos comerciales y ha sido instituciones de toda la envergadura distinta que podamos encontrar en el espectro, pero también con todos los distintos focos en cada una de las verticales donde particularmente podamos encontrar esas ventajas
a la hora de elegir la nube, que va muchísimo más allá del ahorro de costos. Y es por eso que hoy queríamos hacer hincapié, si bien es cierto, en AWS vemos 5 verticales de posibles ventajas de obtención de valor comercial cuando nos movemos a la nube de AWS. Hemos notado muchas veces que nuestros clientes tienen un foco excesivo solamente en el ahorro de costos. Y no es que esto no sea importante, sin embargo, no puede o no debería ser el único factor determinante a la hora de escoger las modernizaciones y las migraciones a la nube. ¿Por qué? Porque de pronto queremos comparar peras con manzanas en el sentido de que no es lo mismo la infraestructura que podamos tener en la premisa a la infraestructura, y ya no solo infraestructura, sino servicios, plataforma como servicios, software as a service que podamos implementar sobre servicios nativos de nube de Amazon Web Services que nos pueden a ayudar a reducir los costos de una manera distinta a lo que estamos acostumbrados de comprar un servidor más caro a uno más barato, de comprar un firewall más grande a uno más pequeño, sino que tenemos otras opciones que vimos en la sesión anterior de modernizar esas cargas de trabajo y de modernizar al mismo tiempo nuestros propios flujos y diseños y procesos de negocio, que al final en realidad no estamos buscando ahorrar dinero en servidores físicos, no estamos buscando ahorrar en número de racks. Lo que estamos buscando o deberíamos estar buscando es que ese impacto táctico que de pronto logramos cuando reducimos los costos de infraestructura, el famoso TCO, el Total Cost Ownership, ¿verdad? Vayamos más hacia un impacto estratégico en la empresa que nos permita ser más ágiles, que nos permita mejorar la experiencia de nuestros clientes, tanto internos como externos, porque a veces perdemos también de vista que nuestros empleados y nuestro personal también son clientes de nuestra propia infraestructura tecnológica, y ayudar a los procesos de negocio, ahora sí, a tener una resiliencia operativa, una agilidad a nivel de toda la empresa en la toma de decisiones y ser más sostenibles con el ambiente. Así que hoy vamos a enfocarnos en 3 particulares: el famoso ahorro de costos, la resiliencia operativa y la agilidad empresarial. Excelente. Gracias por enfocarnos y por la paciencia. Nuevamente podemos hablar de cada uno de estos por buen rato, pero creo que es algo donde tenemos una conversación inicial con los clientes y sí, sostenibilidad, tal como mencionado la vez pasada, es algo que todavía en Latinoamérica no es tan impactante, pero queremos aprender a transmitir este mensaje en cada uno de estos. Tal vez, tal como dices, ahorro de costos o el TCO es el supuestamente más fácil, pero contanos, empecemos por ahí. ¿Cómo le vamos, cuáles son esos beneficios de ahorro de costos en la parte financiera? Te escuchamos. Claro que sí. En ahorro de costos, pues es lo que resulta más natural de decir, ah, mira, Daniel, yo quiero migrar mi infraestructura a la nube, pero quiero un 50% de ahorro, un 40, un 20%, ¿verdad? A veces tenemos expectativas muy optimistas, otras un tanto negativas, pero la realidad es que sí, tenemos datos que sustentan ya no solo de posibles expectativas, sino del histórico de los clientes que han migrado con nosotros en la nube, donde se pueden alcanzar reducciones realmente importantes que pueden rondar hasta un 47% de reducción de costos del TCO total una vez migrados. Y hago aquí de una vez la anotación al pie de página. No estoy diciendo que en todos los escenarios vamos a obtener un 47%, ¿verdad? Porque va a depender de qué tan antiguo, qué tan nuevo, qué tan modernizado, qué tan reducible sea la infraestructura que queramos mover, pero sí hay un amplio espectro de oportunidad respecto al valor de reducción del TCO que podemos encontrar. Hemos visto que nuestros clientes han alcanzado hasta un 12% del gasto total de tecnología que tenían antes, y eso va a incluirse desde la refrigeración de los data centers, los servidores físicos como tal, los tarros que tenemos en un montón de racks o incluso en un colocation, desde los empleados de seguridad que tienen que cuidar las instalaciones en premisas para que nadie entre a tocar los servidores, pero también hemos encontrado oportunidades de reducción de hasta el 40% en la infraestructura sobreabastecida, porque es muy normal y es la forma en cómo Premisas ha trabajado hasta el día de hoy.
como nos toma tanto tiempo adquirir equipo nuevo, ¿verdad? Y lo vimos en pandemia donde no había, aunque había equipo, no había quien lo fuera a entregar, o si se agotaba el equipo, no había quien fabricara nuevo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos los de tecnología en premisas? Pues hacemos un forecasting tendiendo a la alta, ¿verdad? ¿Para qué? Para tener sobreabastecido en los momentos de pico de demanda que vayamos a tener a la empresa. Porque ya sabemos que adquirir un servidor nos toma semanas o meses y sabemos que el proceso de procurement es complejo en algunos países, la importación de equipo, el provisionamiento del software y todo aquel proceso que se tenga que hacer en premisas. Entonces tendemos a tener hasta un 40% sobre abastecido la infraestructura en premisas. Y eso es un sobrecosto que vamos arrastrando en el tiempo y por la propia flexibilidad como está diseñado los servicios de nube, automáticamente podemos olvidarnos de ese reabastecimiento, no porque la nube no tenga capacidad, sino todo lo contrario, porque hay capacidad suficiente para provisionar bajo demanda. Y eso es un cambio muy radical cuando estamos trabajando con instancias virtuales, por ejemplo, que antes nos tomaba horas o días provisionar un servidor. En la nube, si ya tenemos un conjunto de plantillas de servidores hechas, podemos provisionarlo en cuestión de minutos. Y eso es un diferenciador para nuestros equipos de desarrollo, para los equipos de trabajo que antes, para hacer un onboarding de un empleado, teníamos que esperar semanas para su escritorio remoto. Ahora literalmente pueden ir a un catálogo en línea, en el propio portal de la empresa, y provisionárselo por cuenta propia sin tener que abrir un tiquete de soporte o llamar a la persona de TI para que vaya manualmente a instalarles un servidor con una suite de oficina, la VPN y toda la conectividad que vayan a requerir. Pero además, ya en el término de años, vamos viendo un ahorro acumulado de alrededor de un 20% año tras año. Entonces, seguimos ahorrando conforme pasa el tiempo porque vamos teniendo la depreciación de la infraestructura que queda en premisas que por alguna razón no hemos logrado subir a la nube o porque ya hicimos la inversión, por ejemplo, de algún servidor y queremos sacarle mayor provecho, pero conforme van obsoletizándose estos dispositivos en premisas, podemos ir anticipando también futuras migraciones a la nube. Entonces, se generamos un círculo virtuoso al final donde lo que podemos mover de premisas a nube, like to like, ¿verdad? Que es una de las opciones que muchos de nuestros clientes escogen, pero también podemos hacer migraciones y modernizaciones al mismo tiempo. Y entonces, bueno, Daniel, ya no vamos a usar el típico servidor con una base de datos instalada sobre él, sino que empezamos a usar servicios administrados. Y entonces ya mi personal de TI no se tiene que encargar de instalar la base de datos SQL y la licencia y planificar los backups y los snapshots, sino que en un servicio administrado me desentiendo de esas capas, por lo cual reduzco overhead de mi equipo operativo, estoy ahorrando tiempo porque entonces no tengo que contratar más personal porque estoy creciendo en nube, sino que con el mismo personal ahora me dedico a hacer automatizaciones y eso me permite tener una agilidad, que eso vamos a hablarlo más adelante, que en premisa no se tiene por la propia naturaleza como está integrado. Daniel, entonces estás incluyendo en este 20 a 40% de ahorro precisamente los tiempos de las personas también, no solo el equipo, el hardware, el tiempo de precisamente provisionar para esta persona, ¿también se incluye eso en el estudio? Sí, es muy importante porque a veces metemos el error de solo incluir, por ejemplo, el valor del rack, la conectividad de red y el servidor. Ah, no, Daniel, eso es todo lo que nosotros gastamos en tecnología. Eso no es cierto. Incluso aunque tengamos nuestro propio centro de datos en nuestro edificio, porque nosotros somos dueños del edificio, ese edificio tiene un costo. Contablemente hablando, tiene una depreciación, hay personal de seguridad, hay gasto energético, alguien tiene que pagar la electricidad que está corriendo todos esos servidores, los sistemas de aires acondicionados, el cableado. Entonces, todos ese tipo de gastos usualmente tendemos a ocultarlos o a diluirlos en otros gastos en premisas solo porque forman parte del edificio donde estamos, del colocation. Pero cuando estamos comparando para tener una vista real de cuánto me cuesta hoy mi centro de datos en premisas versus cuánto me podría costar mi infraestructura en nube, hay que tomar en consideración todos ese tipo de factores. Y si yo estoy utilizando hoy 5 personas de mi equipo de TI para parchear, para actualizar, para rebotear, para instalar y voy a automatizar eso con un servicio administrado de nube, también tengo que tomar en cuenta, bueno, Daniel, estoy ahorrando el costo de 5 headcounts de tecnología, no porque esté pensando en despedirlos, sino que yo puedo reubicar a este personal
ponerlo a hacer algo que realmente agrega valor a mi negocio, que no necesariamente es un negocio con foco de tecnología, simplemente es un departamento que brinda un servicio a la empresa y eso en sí mismo es un ahorro también. Y no solo el valor puro y duro que pueda tener un servidor físico instalado en mi edificio. Buenísimo, buenísimo. Y vamos al ejemplo financiero. Cuéntanos ahí, o sea, qué es lo que has visto o cómo podríamos enfocarlo. Mira, muchos de los gastos que se encuentran fuera de la parte a la hora de calcular un TCO, dos de los muy comunes es conectividad de red, y aquí es tanto red interna, VPNs, enlaces de fibra óptica dedicados, o la misma conexión de Internet. ¿Por qué? Porque si yo tengo un servicio web, una aplicación, un API expuesto, eso necesita una conectividad de Internet para que mis clientes puedan llegar a eso. Eso hay que tomarlo en cuenta, la consideración a la hora de realizar los cálculos de TCO y los posibles ahorros respecto al costo en nube. Y el otro tema que resulta ser también dejado de mano es el tema de seguridad. Licencias de antivirus, firewall, XDRs, suites de autenticación multifactorial, todo ese tipo de elementos que a veces son tercerizados o están a través de appliances físicos o dispositivos de otra índole. En nube se puede virtualizar toda esa información, o incluso nuestros clientes tienen la opción de, si tienen ya un ISV favorito, que corren premisas, pero que también ese ISV lo pueden encontrar a través del marketplace de AWS y lo pueden implementar como una solución de software as a service sobre AWS, pues pueden extender su solución de backup and recovery, pueden extender su solución de antivirus, de firewall, de almacenamiento inclusive. Y eso nos permite también un ahorro de costos. ¿En qué sentido? Bueno, si es la primera vez que voy a trabajar en nube, o la primera vez que voy a trabajar con AWS, siempre en todo nuevo elemento hay una curva de aprendizaje. Pero si yo te pongo una capa de abstracción en medio y voy a continuar utilizando, la misma consola de antivirus que utilizaba mi equipo antes en premisas va a ser en la misma nube, me estoy ahorrando ese proceso de entrenamiento porque el software es el mismo, pero ahora el backend está corriendo sobre la nube. Y eso también genera un ahorro en términos de que no tengo que reentrenar a mi equipo, pero esto no me impide que yo pueda aprovechar la flexibilidad de los servicios en nube. Entonces ya no espero un appliance físico de un firewall, sino que provisiono un appliance virtual en nube de forma automatizada, y mi equipo de TI puede continuar haciendo la administración tal cual la venía haciendo antes. Súper. ¿Tenías un slide adicional? Estoy viendo todavía el valor comercial. Si tenías uno para profundizar, ¿Ya está. refrescó por ahí? Dale, excelente, perdón, Vamos. no había refrescado al lado por acá. Los otros tres factores importantes a la hora de conversar del TCO. Bueno, ya conversamos un poco de la migración de la infraestructura heredada. Usualmente no incorporan nuestros clientes o tienden a obviar el tema del licenciamiento porque lo ven como algo aparte. Es de muchos conocidos que bases de datos, mainframes, otro tipo de aplicaciones ERPs, core bancarios propietarios, ¿verdad? Pueden tener un esquema de licenciamiento que no necesariamente puede ser el más beneficioso para la necesidad del negocio en ese momento. Y migrar de ese tipo de aplicaciones heredadas a la nube les puede dar una flexibilidad, porque en la nube no funcionamos por licencia, funcionamos bajo demanda. ¿Verdad? Existen las opciones de hacer reservaciones de capacidad y de contratar planes de ahorro cuando ya el cliente ha determinado que tiene un uso sostenido y constante en el tiempo, y entonces pueden alcanzar ahorros desde el 40 hasta el 75% reservando capacidad, pero eso ya es un cliente que tiene cierta madurez en su jornada en la nube. Pero si estamos empezando, podemos encontrar ese ahorro de cara en la parte de licenciamiento, ya que servicios administrados de base de datos, por ejemplo, se trabajan pago bajo demanda. Servicios de instancias virtuales trabajan con pago bajo demanda. Si yo apago los servidores, no estoy consumiendo, no estoy pagando. Si no estoy consumiendo bases de datos, no estoy pagando. Y eso es algo que en premisas no podemos hacer. Si yo ya compré 5 servidores para tener mis 10 instancias de SQL, ya lo compré y lo tengo que depreciar en el tiempo de vida útil que tenga el dispositivo, el software y el licenciamiento de la misma. Y en eso nube nos permite tener ese punto número dos que tenemos en la diapositiva, que es la eficiencia operativa. Podemos generar cálculos de gestión de riesgo de una forma
más optimizada, con modelos financieros más certeros por la propia flexibilidad de los recursos de pago por uso que podemos tener. Y ya en el largo plazo también pensar en lo que les mencionaba anteriormente, los planes de ahorro o los planes de reserva, cuando encontramos que hay cargas sostenidas en el tiempo que se comportan de una forma regular y entonces podemos anticipar que vamos a utilizar por un año o por 3 años ese conjunto de recursos y podemos obtener un importante descuento al reservar esas capacidades en la nube. Y el tercer tópico, que es como el trending topic, hoy no vamos a enfocarnos precisamente en Generative AI, pero no lo podíamos dejar de mencionar porque la inteligencia artificial y el machine learning a la larga también es un tema que nos ayuda a aprovechar muchísimo mejor la infraestructura, la información y los servicios que podamos estar ejecutando sobre la nube. ¿Por qué? Porque si antes teníamos 3 ERPs, 4 CRMs, 2 core bancarios que no están integrados, tenemos ese montón de silos de información, ya sea porque son vendors distintos, tipo de licenciamiento distinto, no se integran naturalmente por APIs. En la nube sí podemos realizar esas integraciones más fácilmente o generar capas de abstracciones que nos permitan interconectar con una capa intermedia esa información. Una de las partes más importantes que los clientes pierden de vista cuando quieren iniciar o incursionar en proyectos de inteligencia artificial y de inteligencia artificial generativa es que necesitan una buena data, un buen fundamento de información, porque la inteligencia artificial, para los que son ingenieros industriales que de pronto están en esta llamada, conocen las cajas negras, ¿verdad?, de procesos. Y las cajas negras, si usted recibe un buen input, pues va a tener una buena salida, pero si usted le ingresa basura, la salida es una basura. Y en el caso de la inteligencia artificial generativa, por muy bueno que sea el modelo, por muy bueno que sea el chatbot que ustedes han diseñado, si el sustento de información de su empresa no es la correcta, no está normalizada, no está depurada, entonces el resultado no va a ser el esperado para sus clientes o para su consumo interno. Y muchas veces el tiempo que dedicamos al mantenimiento de la infraestructura nos impide llegar a ese punto de madurez, de tener también nuestra propia jornada de modernización de data, para que cuando esa data esté debidamente preparada e integrada, podamos dar ese paso más allá en inteligencia artificial. Y por ahí dicen popularmente, despacio porque tengo prisa, en los proyectos de inteligencia artificial hay que tomarlo al pie de la letra. Y seguramente vienen muchas cosas que se van a ir aprendiendo. Definitivamente en un banco tiene todos esos elementos que mencionabas de seguridad, de licencias, de VPNs, entonces pues esto debe ser más impactante. Quisiera abrir a algunas preguntas para ir cerrando esta parte de los costos. Otra vez, a veces creemos que sabemos de qué se trata, pues pensamos en el servidor. Daniel ya nos abrió bastante un poco aquí la mente de cómo considerar más cosas en el costo. Por favor, nos pueden mandar acá sus preguntas también en el chat. Bienvenidos si hay algún tema específico. Ya me llegaron un par de preguntas, pero tienen que ver más con lo siguiente, entonces espérenme porque esto sí está más interesante. Si alguien tiene algo respecto a TCO, costos, ahorro, eficiencia económica, digamos, ¿no? A la una, a las dos y a las tres. Ah, perfecto. Don Y Héctor, aquí. contanos. Yo tengo dos preguntas. La primera es en el caso de un corredor de seguros, ¿cómo podríamos mejorar la productividad o cómo hacer crecer el negocio con alguna aplicación moderna? No sé si me contestas y luego te doy la segunda. Si quiere, Creo que esa viene para la siguiente etapa. Justo abre la sí, puerta para la siguiente, Ah, si ok. querés. Pero sí. digamos, algo que sí me causó duda ahorita es con una infraestructura, por ejemplo, con un banco que cuenta con firewall, cuenta con varios tipos de servidores. ¿El firewall es un servicio por aparte? ¿O cómo se utiliza el firewall en esta forma? O, por ejemplo, si hay también para ver consumos de enlaces dedicados, como un ODLPs en esta parte, no sé si hay, hay algo en este servicio. Claro que sí. Respondo brevemente antes de dar el siguiente paso donde te respondo la primera pregunta.
Respecto a la infraestructura bancaria, va a depender de cuál es el modelo operativo del banco. Si va a ser un banco completamente basado en nube, ¿verdad? Si va a ser un banco con infraestructura híbrida o multinube, o si va a ser un banco completamente en premisas. Eh, en el caso, para hacer una diferenciación, cuando ustedes están trabajando, y qué mejor que ustedes lo saben, en un banco completamente en premisas, la implementación de un core bancario lleva no meses, sino años, ¿verdad? Desde toda la planificación, la migración del mismo, la actualización. En el caso de ambientes híbridos, este tiempo se puede reducir sustancialmente, pero aún sigue siendo amplio. En nuestros clientes, por ejemplo, en Sudamérica, que han creado bancos digitales, han logrado crear un banco digital entre 3 y 6 meses, completo, con todos los módulos y todas las funcionalidades que pueda tener una organización bancaria tradicional. ¿Por qué? Porque la infraestructura permite tener ese nivel de crecimiento, expansión y flexibilidad que en premisas me conlleva una inversión inicial muy alta, pero también los tiempos de integración son más amplios. Hablando específicamente de la parte de seguridad y redes, asumiendo un escenario donde tengas parte de la infraestructura en premisa y parte en la nube de AWS, tenemos servicios como Direct Connect, donde puedes tener un enlace de fibra óptica dedicado de la nube hacia tu sitio en premisas. Usualmente en Centroamérica y Caribe los utilizamos a través de socios de negocios que hacen la conexión de esa última milla para tener un enlace de 1 gigabit, 10 gigabits, 100 gigabits, dependiendo de la disponibilidad de cada país, cuando necesitamos que sigan existiendo cargas en tierra, ya sea por legislación particular del país o porque tenemos una infraestructura legada que no deseamos o no podemos a hoy moverla, pero queremos ir modernizando otros componentes de nuestro core bancario o agregándole capacidades de inteligencia y valor que sí los podemos provisionar en la nube y pueden seguir interconectándose. Entonces, Daniel, ¿cómo funciona ahí de pronto mi firewall físico que yo tengo en premisas con mi ambiente de nube? Bueno, también podemos provisionar firewalls, ya sea servicio nativo de AWS o con socios de negocios ISVs que también tienen tecnología de firewall que se puede provisionar en nube. Probablemente de los vendors que ustedes estén utilizando en premisas, nosotros también tenemos los 10 vendor top de firewall trabajando sobre AWS, así que podemos extender la infraestructura para el tema que mencionaba antes, que sigan nuestro equipo de seguridad conversando el mismo lenguaje, manejando las mismas consolas, el mismo middleware de seguridad, simplemente que ahora estamos interconectando componentes virtuales lógicos con componentes físicos que todavía se encuentran en la nube, pero sí hay capacidades para mantener. Y en el tema de monitoreo, ya para cerrar esta pregunta, también tenemos herramientas en nube que pueden extenderse a premisas para monitorear de una forma única ambos ambientes y tener lo que conocemos como un single pane of glass, un único dashboard donde podamos tener una visibilidad y eso podemos generar una charla en el tema de observabilidad para tener una vista 360 de todo nuestro ambiente y saber cuánto estamos gastando, cuánta información estamos transfiriendo, qué aplicaciones están interconectando, qué personas y qué servicios están interactuando a lo interno, porque como ustedes ya saben, en temas financieros es de suma necesidad mantener una alta trazabilidad de los cambios, de las interacciones por motivos de seguridad y más aún importante por motivos de legislación de cada uno de los países. Súper. Antes de que pasemos a la siguiente, hay una pregunta acá que creo que también cabe muy bien en la parte de costeo, que es cómo impacta la modernización en la deuda técnica que se pueda tener del banco. Ya dijiste ahorita, pues algo impactante, definitivamente implementar algo ya no son años, sino que son meses, pero ¿quieres comentar eso? Claro que sí, para ir avanzando un poco en el tema con la deuda técnica. ¿Cuál es la gran diferencia que podemos tener a la hora de implementar a la nube? No solo hablando ya de reducir costos, evitar la sobreprovisionamiento de infraestructura, eh, mucha de la deuda técnica que las instituciones financieras suelen tener no es porque no tengan ideas, no es porque no conozcan hacia dónde quieren ir como institución, porque con solo voltear la cabeza a ambos lados en el mercado vemos muchísimas ideas y que están ocurriendo: Open Finance, Open Banking, criptomonedas, bancos digitales, billeteras digitales. Por donde veamos, hay nuevas formas de implementar modelos económicos, pero usualmente el limitante, el showstopper es la tecnología.
¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad de crecimiento, no tenemos la interconectividad, no tenemos la resiliencia requerida y de pronto intentamos emular lo que vemos en una billetera digital en la calle con infraestructura en premisas y lo primero que vamos a notar es que no somos capaces de lidiar con los picos de demanda, que no tenemos la estabilidad de la conexión, que no tenemos la latencia necesaria o conseguir niveles similares es muy costoso. ¿Y por qué? ¿Por qué de pronto puede ser más costoso? Porque la nube se basa en la masividad. Entre más clientes hayan en una región de nube, ese costo se diluye y eso es una filosofía nuestra conforme trabajamos. Nosotros trasladamos los ahorros por volumen directamente a nuestros clientes y hemos sostenidamente viniendo reduciendo los costos de los servicios a lo largo de estos 16 años, más de 120 y tantas veces, y continuamos haciéndolo de forma consistente, porque en la medida que crecemos podemos tener mayor capacidad, mayor resiliencia como región de nube y podemos diluir esos costos y trasladar esos beneficios de ahorro directamente a nuestros clientes. Un cliente por sí mismo para llegar a ese nivel de tamaño, pues necesitaría ser probablemente un gobierno muy grande o una institución muy grande para tratar de emular ese nivel de envergadura de lo que puede tener un proveedor de nube. De allí que sea esa diferencia abismal respecto a las capacidades que se pueda tener en un lado o en el otro. Y otra de las grandes diferencias, ya para adentrarnos en el siguiente tema, es precisamente la capacidad de resiliencia operativa para poder entregar operaciones críticas ante la disrupción. Y aquí hablando un poco más de datos y prevención de riesgos, cómo evitar inactividad por eventos no planificados, que es como lo más doloroso que pueda tener un banco, que se nos caiga el procesamiento de tarjetas en Navidad, por ejemplo, o en Día de la Madre, que es uno de los días de más movimiento transaccional que hay en Latinoamérica, particularmente en algunos países. De hecho, el Día de la Madre genera más movimiento financiero que la propia Navidad. Entonces es muy interesante ir viendo las trayectorias financieras de cada uno de los países y eso nos puede tener un costo medio de tiempo de inactividad de tecnología por minuto de alrededor de $5,400, según un estudio de Gartner que generamos en el 2019. La cantidad de dinero que se pierde por estar abajo no es solamente lo que nos va a costar en personal y en infraestructura volver a levantar los servicios, sino es cuánto dejamos de percibir, cuánto dejamos de vender, cuánto dejamos de cobrar y en el caso, por ejemplo, de los intermediadores financieros, cuánto impacto tenemos en nuestros propios clientes porque dejaron de transaccionar a través de nuestra infraestructura tecnológica. En rasgo de costos de inactividad, puede andar entre 140,000 y 540,000 dólares por hora, ya un costo total de pérdida que podamos tener financiera cuando tenemos esta inactividad y podemos perder hasta $400,000 o más de ingresos promedio por hora por una interrupción no planificada. Y ya cruzando la parte de seguridad, ya no diciendo es que se nos cayó el servidor, sino, nos atacaron el servidor y tuvimos un incidente, una vulneración de datos. El costo medio de un incidente de vulneración anda alrededor de los $4.2 millones para instituciones financieras. Entonces, vean que el costo de caerse es enorme en sí mismo en la propia infraestructura. Y lo hablábamos hace un mes en un seminario de seguridad que estábamos teniendo en Caribe, donde alrededor del 80% de las empresas que sufren un ataque de ransomware mueren en los siguientes 2 años posterior al ataque. Y no mueren por el ataque en sí, porque muchos recuperan la información a través de sus respaldos y soluciones de DIAR, pero el daño reputacional ocasionado a la empresa a veces es irreversible. Entonces, el costo de no tener una resiliencia operativa adecuada puede ser tan alto como no solo perder el trabajo, sino perder toda la institución financiera. Y ahí es donde la nube nos puede ayudar en tres aristas principales que no son únicas ni excluyentes, pero sí queremos ahondar en estas porque usualmente tendemos a dejarlas por ahí de un lado. El primero es escalar horizontalmente para aumentar la disponibilidad de carga. Y lo mencionaba con el ejemplo del Día de la Madre o de Navidad. ¿Cuántos servidores tendríamos que tener en nuestra infraestructura en premisas para sostener un pico de demanda? Y por eso es que nuestro personal de almacenamiento, nuestro personal de red, nuestro personal de servidores tiende
hacer un forecasting de infraestructura viendo los picos de demanda y no los promedios, porque si hacemos planificaciones basadas en los promedios, vamos a tener los dos males. Vamos a tener sobreprovisionamiento en una parte del año y vamos a tener un under provisioning en otra parte, pero que nos puede causar caernos por falta de capacidad. Y el otro tema muy importante es, tenemos serios problemas cuando tenemos infraestructura en premisas para supervisar la demanda y la utilización de esa carga de trabajo. Hay mucho servidor ocioso y de hecho cuando hemos realizado en conjunto con nuestros socios y clientes evaluaciones de la infraestructura de nuestros clientes antes de cara a ver si es práctico una migración o no, nos hemos topado con sorpresas. Daniel, es que tenemos 250 servidores, queremos moverlos todos a la nube. Y cuando hacemos el assessment con nuestro socio de negocio, encontramos que 135 servidores son ociosos. Estaban allí, nadie es dueño de los servidores, no tienen cargas productivas realmente siendo utilizadas o están siendo utilizadas discrecionalmente por personal porque están allí sin que no tengan una utilidad real para la infraestructura y sin embargo seguimos teniéndolos encendidos, renovándolos cada 5 años, pagando licenciamiento y eso nos ayuda a reducir la capacidad de adivinación. Y ahora, antes de iniciar el evento, yo le decía a Miguel que qué feo sonaba en español la frase, pero en realidad, literalmente, buscamos evitar que nuestro personal de TI adivine la capacidad. ¿Por qué? Porque esto genera un sobrecosto a la hora de adquirir servicios. Con la nube no tenemos que adivinar. Nuestro forecasting puede ser muchísimo más puntual, primero porque tenemos servicios que nos permiten tener trazabilidad del consumo histórico y generar ahora sí un forecasting más adecuado para decidir en un año, bueno, ahora sí, Miguel, quiero comprarme un plan de ahorros a un año, a 3 plazos, o quiero hacer una reserva de instancias porque ya sé que estas cargas en nube se comportan de cierta manera, pero también evitar decir, voy a provisionar 100 máquinas virtuales, 100 instancias de EC2 por si acaso. ¿Por qué? Porque si ya tenemos una aplicación de 3 capas regular, con un front-end web, una base de datos y un servidor por detrás, yo puedo hacer un conjunto de máquinas virtuales que crezca y decrezca bajo demanda, en lugar de estar provisionando el doble o el triple, anticipando un posible pico que quizás ocurra y quizás no ocurra. Y la tercera, pero no menos importante, es la capacidad de recuperarse ante desastres. Y desastres, llámese el que sea. Puede ser desde un huracán, que es muy común en Caribe, un terremoto, una inundación, un ataque en nuestro edificio, un incendio. Hemos tenido clientes que pierden su centro de datos en premisas porque el edificio principal se incendió y no se estaba esperando que eso ocurriera, ¿verdad? Hasta, bueno, un empleado furioso vino, le dejamos habilitado el password cuando se fue y fue y borró la infraestructura en premisas por completo. Esos casos son más comunes de lo que uno desearía ver. O de pronto tuvimos un ataque de un virus, un ransomware y ha encriptado o borrado toda la información. Entonces, la nube nos permite tener esa capacidad de automatizar, pero más importante, de tener simulacros, y estos son actividades que nosotros también tenemos en el área del sector público, por ejemplo, con gobiernos de simular qué pasa si un gobierno es atacado, tiene un ataque de ciberseguridad, cómo van a responder las instituciones, cómo van a responder los ministros, los administradores de tecnología, los socios de negocios, el proveedor de nube. En finanzas no es la excepción, podemos ejecutar simulaciones de eventos de ciberseguridad para ver qué tan resiliente es la propia infraestructura que nuestros clientes han provisionado en nube. Porque la nube por sí sola no es mágica, no les va a resolver todos los problemas. También hay que seguir las mejores prácticas de arquitectura, de seguridad, y estamos con ustedes acompañándolos en ese proceso para transferir conocimiento, no para hacerlos dependientes del proveedor de nube, sino para transferirles el conocimiento que ustedes tengan y realmente puedan aprovechar esa agilidad y no depender de alguien que constantemente hay que estar pagándole para que nos digan, ahora tienes que cambiar esto en el firewall, ahora tienes que hacer esto otro, sino ayudarles a tener la independencia de generar sus propias evaluaciones de seguridad, sus propios assessment, para tener ese cumplimiento de los distintos protocolos, legislaciones y certificaciones de mercado como el PCI, que muchos de ustedes probablemente por ser operadores de tarjetas deban tener sí o sí en su negocio. Excelente. Entonces,
Ya vemos el TCO, vemos por qué es una propuesta ganadora a nivel de costos, vemos cómo nos da esa resiliencia, podemos adaptarnos a estos problemas, emergencias, urgencias, pero además ir creciendo escaladamente y lo que mencionabas de recursos rápidos que podíamos tener hasta AI. Am, Preguntas hasta aquí, si alguien quiere, lo dejo abierto, pero ahorita entramos ya a la carnita, creo yo, un poquito más al por qué, cómo voy a crecer como aseguradora, como corredor, como financiera, como banco. Sé que todos estos son importantes, pero ok, ¿cuál es el valor agregado, valor comercial? Me es muy importante para pues, que entendamos cómo contribuimos, pero también un cliente a la hora de decir, esto lo voy a implementar, ¿para qué? Entonces, por favor, Daniel, si le puedes entrar a la parte de agilidad empresarial. Claro que sí. Y agilidad empresarial es una de las partes más determinantes que debería estar guiándonos a la hora de tomar decisiones de migración y modernización, porque está yendo más allá de solo la parte de servicios tecnológicos, sino cómo podemos hacer que nuestra empresa crezca más rápido, sea más ágil, pueda tomar decisiones de negocios, porque nuestros clientes son más demandantes, las poblaciones son más cambiantes, el bono demográfico en los países va perdiéndose y de pronto tenemos realidades de mucha gente adulta mayor, poca gente joven sosteniendo los regímenes de pensiones, por ejemplo, en algunos países, o teniendo menos personas trabajadoras en el mercado y eso hace que las realidades de cada país en Latinoamérica puedan tener sus particularidades y en algunos escenarios estrujamiento, pues las instituciones financieras no son ajenas a ellos porque dependen de todos estos ciudadanos que consumen esos servicios financieros para mantener esa agilidad en los negocios y allí es importante, bueno, cómo vamos a implementar nuevas funcionalidades en nuestro core bancario, en nuestra aplicación de banca, vamos a generar una propia billetera digital, vamos a automatizar nuestros procesos de onboarding crediticios de los clientes, vamos a de pronto digitalizar realmente todo el proceso de generación y provisionamiento de tarjetas de débito y crédito, porque en Latinoamérica, y lo mencionaba en el evento anterior, somos muy dados al papel, amamos el papel por alguna razón histórica y hemos caído en la falacia argumentativa, yo ya digitalicé todos mis procesos bancarios porque ya no lleno documentos en papel con un lapicero, sino que ahora lleno PDFs en una computadora. Pero seguimos enviando documentos y haciendo este tipo de procesos de negocio o lo que llamamos nosotros son premisar la nube, a veces son premisamos los procesos de negocio, queremos seguir con ese modelo tradicional y en el fondo pasamos un modelo de premisas a la nube y nos quejamos, es que Daniel, realmente no veo cuál es el beneficio de la nube, me está costando un poco menos, pero no estoy siendo más ágil. Bueno, porque también de la mano de la transformación de la infraestructura tiene que venir acompañado una transformación de los procesos de negocio. Si solo se hace una parte, no es suficiente y tenemos clientes que no han llegado a tener esa segunda parte y lo que hacen es devolverse al sitio seguro, comillas, que es la premisa. ¿Por qué? Porque sienten que allí es el statu quo, que mejor nos movemos por lo viejo conocido y el mercado es muy hostil y muy demandante. Y como les mencionaba antes, tenemos clientes que en 3 meses han generado un banco completamente desde cero y los bancos tradicionales están viendo todavía, bueno, no sé si me migro a la nube o si dejo este pedazo del core bancario todavía por acá. Entonces ahí vienen desafíos más allá del ahorro de costos que vimos al inicio y de cómo podemos provisionar grandes cantidades de infraestructura, aquí ya empezamos a hablar de temas, bueno, cómo podemos ayudarle a nuestro staff del banco, de nuestra aseguradora, que sea más productivo. ¿Cómo podemos ayudarle a ese número de personas a que puedan hacer más con la misma cantidad de personas sin que eso demande horas extras o fines de semana exhaustivos? Porque también tenemos o deberíamos estar velando por la calidad de vida de nuestros clientes internos, que son nuestros empleados, nuestros funcionarios, no solo por el bienestar de la persona como tal, sino también porque eso genera un mejor ambiente laboral que se traduce en una mayor eficiencia del personal y se traduce al final de toda esta cadena en una mejora de servicio al cliente final.
a esa persona que llega a pedir su tarjeta de débito, su crédito bancario, su crédito de automóvil, a la persona que quiere generar una póliza de seguros de vida, que quiere generar un ahorro, un certificado a largo plazo, pero que ya no quiere lidiar con 3 horas de fila en un banco, no quiere lidiar con una llamada, con un centro de llamadas robotizado, ¿verdad? Estilo de años 80, que marque 1, marque 2, marque 15 y de pronto te lleva a ningún lado y la llamada se cuelga, o no quiere llenar 10 documentos digitales para enviarlos y que el banco a la semana siguiente vuelva a pedir la misma información porque se le perdió, porque no le llegó, o muchos escenarios que pasan cuando tenemos consorcios financieros que tienen múltiples aristas, son bancos, pero también venden seguros, también venden otro tipo de servicios, y te llaman las 3, 4 entidades de la misma sombrilla preguntando por Daniel Arrieta. Uno quiere venderme una tarjeta de crédito, el otro una de débito, el otro una póliza y el otro un carro. Y resulta que yo ya soy cliente y de pronto ya tengo un producto, pero me lo están volviendo a ofrecer. ¿Qué quiere decir eso? Estamos malgastando nuestro presupuesto de marketing, estamos duplicando funcionalidades dentro de las mismas empresas financieras, donde podríamos automatizar todo ese proceso de onboarding y de marketing, teniendo una vista, por ejemplo, de cliente 360, y eso lo podemos lograr cuando hemos llegado a una madurez de modernización de data, por ejemplo, y entonces ya yo sé, bueno, Daniel resulta que suele comprar en estos supermercados, voy a ofrecerle una promoción, un descuento cuando vaya a esta línea de supermercado con quien yo tengo una tarjeta de crédito generada. O no, Daniel resulta que viaja mucho fuera del país, voy a ofrecerle un seguro de vida de viajero a una tarifa preferencial. ¿Por qué? Porque obviamente, dependiendo del país y la legislación, podemos explotar de este tipo de datos generados en transacciones bancarias o en intermediaciones financieras, o de pronto soy un banco intermediario financiero de un país, tengo información histórica de muchos de los operadores del país, cómo podemos monetizar esa data que está ahí guardada en un archivo, en un repositorio enorme, que nadie ha pensado en ella durante muchos años, pero de pronto podemos identificar tendencias de consumo de la población, tendencias de gastos, cómo se mueve la población de un país, una provincia, un departamento, cuando ocurre un desastre, cuando hay elecciones presidenciales, cuando hay cambios de administración municipal y ver cómo esas variables también pueden generar efectos en el mundo financiero que de otra forma no tendríamos visibilidad. Bueno, tenemos clientes que han logrado no solo ir a la parte de digitalización de esa información, sino pasar de la analítica al machine learning, del machine learning a la inteligencia artificial y finalmente dar los pasos de inteligencia artificial generativa y monetizar también esa información generada, ya no solo para consumo propio, sino, bueno, ahora voy a tener un marketplace de APIs para que mis interoperadores financieros puedan consumir los APIs que yo estoy generando para ellos y pegar de una forma más costo eficiente sus aplicaciones bancarias, sus aplicaciones de tarjeta, o voy a proveer información histórica financiera a la bolsa de valores para que cualquiera pueda ir a consultarla, o incluso puedo generar bases de datos para consumo de gobiernos o de analistas financieros globales para que puedan ir y comprar en un marketplace la información anonimizada de ese histórico que tengo. Se abre un mundo de posibilidades que de otra forma la infraestructura sería el bloqueador de ese tipo de innovaciones que de otra forma no se podrían mejorar. Y lo vemos, por ejemplo, mejoras factibles que nuestros clientes logran a través de innovaciones en áreas de requisitos y análisis. Pueden mejorar hasta en un 22% cuando se mueven en la nube. En el diseño de sus propias soluciones pueden tener mejoramientos de hasta un 15%. A la hora de construir las soluciones, también podemos ser más rápidos. Bueno, resulta que antes llevar una nueva versión de mi aplicación del banco me tomaba 3 meses con ciclos de CI/CD completamente provisionados en nube podemos tener una mejora de hasta un 23% en la construcción de esa misma aplicación. ¿Qué quiere decir? Que puedo tener mi aplicación del banco más actualizada en menos tiempo, con los mismos recursos de desarrollo que yo tengo, mejorando las prácticas de seguridad, teniendo todos los parches necesarios a tiempo, haciendo todos los cambios de cumplimiento que de pronto el intermediador o el regulador del país me está solicitando y ya no tengo que estar pidiendo prórrogas para ese tipo de cambios porque no tengo capacidad de desarrollo a tiempo, integraciones, generación de pruebas, que esto es uno de los grandes bloqueadores en banca. Bueno, vamos a generar un producto nuevo, pero resulta que mi ciclo de pruebas es muy pobre porque tengo toda la infraestructura provisionada en producción, pero la parte de integración y prueba es súper chiquitita, entonces no tengo persona o no tengo equipo.
y eso me detiene todo el ciclo de desarrollo. O a la hora de desplegarla, no, resulta que tengo un equipo de laboratorio buenísimo y una infraestructura de producción buenísima, pero el despliegue es manual. Y entonces de nada hago con hacer las pruebas en una semana cuando el despliegue me toma un mes, porque tengo que estar transfiriendo los repositorios manualmente y tenemos duplicidad de suites de distintos proveedores y no se hablan entre sí, hay que hacer transformaciones y en el propio mantenimiento de las aplicaciones nos ayuda a reducir los costos de las mismas, el costo operativo. Y volvemos en parte al TCO, pero vean que esto tiene otro tinte, ¿verdad? Ya no es, solo estoy ahorrando dinero puro y duro en tarros, ¿verdad? Como decimos popularmente, sino que estoy mejorando el proceso de negocio que está sustentado sobre esa infraestructura de tecnología. Y creo que esa es la parte más clave que yo me llevaría de este tópico en particular. Nuestros servicios de nube son un beneficio en el tanto y en el cuanto se vuelvan un catalizador de nuestros procesos de negocio. Si el servicio de nube está ralentizando, probablemente no sea por el propio servicio, sino por cómo nuestro modelo de negocio está siendo sustentado sobre esos servicios tecnológicos, porque los servicios de nube están diseñados de forma nativa para ser ágiles. Si nuestro proceso está siendo lento, no es por el servicio de nube. Hay que hacer el work it backwards, que llamamos en AWS, dar 2 pasos atrás y ver el picture completo y de pronto ya no es el servicio de tecnología lo que hay que modernizar. Hay que modernizar nuestro proceso de negocio. Y para eso también tenemos expertos consultores de industria con especialidad y conocimiento en finanzas, en banca, en seguros y nuestros propios socios de negocios como Digital Gecko para que vayamos de la mano en este proceso. Las instituciones financieras, las FSI, no están solas, no deberían hacer este camino solo, no porque no puedan, sino porque usualmente les va a tomar más tiempo y eso implica más dinero y los cambios también siempre generan resistencia y cuando es el propio banco quien está intentando modernizarse, va a haber otro pedacito del banco al interno que no quiere, porque es preferible estar en el statu quo y ahí es donde un externo nos puede ayudar a dar esa visión que de otra forma nos tomaría muchos años. Y recuerden que los clientes no esperan. Y si yo tengo que ir a hacer 3 horas de fila por una tarjeta de débito, pero el otro banco me la entrega en mi casa en un proceso de una aplicación de 2 minutos, adivinen hacia dónde se va el cliente, donde haya menos resistencia y nosotros tenemos que ser ese cliente que genera menos resistencia y que probamos más valor a nuestros clientes finales. Total, buenísimo. En la siguiente slide es donde justo tienes ahí esto, es precisamente los dos puntos importantes aquí agrupados, pues el mensaje que creo que es importante que se lleven todos el día de hoy, precisamente para este impulso, tanto experimentación, prototipos, creación, velocidad, con lo que viene de inteligencia, análisis de datos, pues, y escenarios que se vayan a ir creando. Ah, en el tema de seguros, definitivamente es, si soy un corredor, como me gustaría muchas veces que las aseguradoras tuvieran ya al estilo Open Banking acceso. Todavía eso no está, pero primero Dios, en algún momento eso ocurra en muchos países, en algunos todavía en Centroamérica no es algo, no es una práctica. Los bancos también están avanzando para eso, hay nuevos bancos que están llegando, pero definitivamente están avanzando. Y también, pues, ya contestaste la pregunta que yo tenía, ¿por qué un partner? Ya lo dijiste, básicamente, pues sí, por velocidad, por expertise, porque estamos aquí para precisamente abrir esos ciclos y acelerar también el beneficio y el valor comercial que tenemos con esto. Dejamos rapidito, estamos un poco apretados de tiempo, creo que ha sido muy interesante. Qué bueno que nos centramos en esto, podemos abrirla después para la parte del cliente, tocamos un poco la parte del cliente, bueno, tocaste un poco de la parte del cliente y luego sustentabilidad, creo que también va a ser muy importante. Abrimos para, si alguien quiere alguna pregunta final, espero que esto haya sido interesante para todos y podamos transmitir también el mensaje de la nube ya algo más tangible hacia procesos, hacia innovación, hacia mantenimiento, seguridad, TCO. O sea, nuevamente fue así por encimita. Te escuchamos, Rafa. ¿Cuál es tu pregunta? Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Daniel, una preguntita, veamos. Adelante. Sé que estás aquí muy cerquita, que estás aquí en Tiquicia.
Sabes que culturalmente somos países muy similares. Sin embargo, el marco legal en Guatemala tiene sus particularidades, como sabrás. Entonces, la pregunta viene en dos partes. La primera es cómo, como AWS, puedes asegurar el cumplimiento de estas normas regulatorias de protección de datos y seguridad. Y la segunda parte, que es complemento de este, es si nos podrías dar, no sé, compartir algún ejemplo que se haya logrado, pues, si no en Guatemala, en mercados similares con un marco legal así de rígido y normativo. Gracias, Daniel. Claro que sí. Específicamente hablando del marco normativo, en mi caso particular yo cubro 17 países de Latinoamérica y podrás imaginarte que hay todo tipo de regulaciones y variopintos de capacidad. Afortunadamente, y para que no solo el personal técnico como yo lidiemos con estos temas finos, tenemos un equipo de Legal and Compliance dedicado para banca en Centroamérica y Caribe. Entonces tenemos un grupo de personas dedicado no solo a estar en constante comunicación con los reguladores, con las instituciones financieras de cada país, con los gobiernos, para ayudar a educar respecto a la nube. ¿Por qué? Porque en Latinoamérica particularmente hay mucho miedo, hay mucho desconocimiento de qué es la nube, cuáles son las implicaciones y de pronto han habido algunas legislaciones que no son o no tienen la flexibilidad necesaria para que un banco, por ejemplo, pueda tener su core bancario en la nube. En el caso de Guatemala sí es posible trabajar en nube, hay ciertas particularidades, pero si tú tienes un caso de uso particular que de pronto estás teniendo algún desafío, podemos incorporar a nuestro equipo de Legal and Compliance en conjunto con el socio de negocios para sentarnos a ver esa letra menuda, esa objeción que de pronto el regulador te haya devuelto en algún diseño en particular de arquitectura que tengas, porque los puntos son subsanables. Y allí sí, de la mano, vamos a equipo legal y equipo tecnológico para rediseñar, cambiar o aclarar cualquier punto que en particularmente en Centroamérica muchas de las objeciones vienen por algún tipo de desconocimiento o interpretación no del todo correcta de la legislación o del propio servicio de nube y allí nuestro equipo nos ayuda a proveer la documentación, las aclaraciones legales al respecto para que no se convierta en un showstopper el proveedor de nube a la hora de llevar esas soluciones en particular. En este momento no tengo un caso de uso público que pueda compartirte. A hoy tenemos muchos clientes. Eso es algo particular y me gusta mencionarlo en los tópicos. Nosotros tenemos una alta confidencialidad con nuestros clientes. Si el cliente explícitamente no ha autorizado a hacer un caso de referencia pública, nosotros no lo hacemos. Tenemos casos de referencia pública en nuestra librería de referencias públicas en el sitio web de Amazon. Ahí pueden encontrarse a Banco Lafice, a Da Vivienda, a Bancolombia y tenemos muchos bancos más en la región de Centroamérica, Caribe y Suramérica. Yo también cubro particularmente Perú y allí tenemos dos casos de uso públicos de banca en distintas verticales y distintos tipos de tecnología que han implementado. Así que la información es pública. Si hay algún banco que ha dicho, bueno, yo quiero trabajar con ustedes, pero no quiero exponerme a la prensa o no quiero hacerlo de conocimiento público, también nosotros respetamos esa parte y mantenemos la confidencialidad de los clientes. Pero sí puedo asegurarte, tenemos clientes de banca en Guatemala, en El Salvador, en Costa Rica, en Nicaragua, en Panamá, en Sudamérica, hartos clientes en Colombia, en Brasil, en Perú. Así que podemos sentarnos para ver más a detalle si tenemos un caso o un cliente particular que se asemeje mucho a lo que estás buscando. Y también y los invito a cuando tengan conversaciones con nuestros socios de AWS a pedir conversar con clientes porque para nosotros siempre creemos que es mejor de primera mano que conversen con otro actor de la industria, que no solo crean en lo que Daniel está diciendo en la presentación, sino que vayan directamente con uno de nuestros clientes que ya está trabajando para que compartan cuáles fueron sus desafíos al inicio en la nube, cómo lidiaron con esos desafíos con el socio de negocios y con AWS y finalmente cómo lograron implementar. Y nosotros, tanto en los eventos como en el re:Invent, en los Cloud Experience, en los summits que realizamos en el continente, hacemos esos acercamientos con potenciales clientes y clientes existentes para que puedan conversar de tú a tú, de banco a banco, de aseguradora a aseguradora
más allá de tener una conversación con nuestro experto de finanzas de AWS, con nuestro equipo de Legal and Compliance, del arquitecto de soluciones o del socio de negocios como Digital Gecko. Y algo más que quería mencionar antes de que se me vaya el tiempo, para darles solo un ejemplo. Esto es una página web que está completamente pública, es un sitio web de demos que tenemos disponibles, se llama Demo Central, el QR y por ahí está el URL, se los vamos a compartir también posterior en la sesión. Estaban hablando, bueno, Daniel, pero ¿cómo puedo encontrar valor en un banco tradicional moviéndome en la nube? Soluciones de data y analítica pueden provisionar un business intelligence en cuestión de minutos u horas si ustedes ya tienen la integración y el acceso a la data, pero también pueden agregar fácilmente capas de inteligencia artificial sobre esos servicios. Entonces tenemos, por ejemplo, casos de clientes que han realizado soluciones como esta que ven en pantalla. Esto es un demo específicamente de pagos de seguros y lo que tiene son distintos dashboards de las tendencias de las transacciones de tarjetas de crédito. Esto para el caso de los intermediadores financieros, pero también tenemos clientes que han provisionado Business Intelligence con nuestro servicio de QuickSight, por ejemplo, para temas de seguros, para tener una visibilidad 360, ya sea de sus operaciones, del comportamiento de sus propios clientes, y agregan servicios como Amazon Q, donde entonces ya con lenguaje natural podemos hacerle preguntas a ese Business Intelligence para que él automáticamente me genere una respuesta y me pueda generar un dashboard bajo demanda. ¿Por qué? Porque también a veces damos avances en la digitalización de ciertos procesos de negocio y resulta que tenemos una última milla que sigue siendo un showstopper. Y esto es un ejemplo que me encanta mencionarlo. Los reportes. Bueno, resulta que la junta directiva se reúne cada 2 semanas y depende de una persona los viernes que te genere el reporte. Si la persona se fue de paternity leave, se enfermó, se quebró una pierna, llegó tarde, se quedó con el carro varado en la carretera, no generó reporte, el board no se reúne, el negocio se para porque no se puede tomar decisión. Entonces, en un tema que puede resultar tan trivial como un reporte financiero para revisarlo en el board directivo en la sesión ejecutiva, podemos tener servicios de Business Intelligence con inteligencia artificial generativa como una capa adicional para que entonces sean nuestras ejecutivas y ejecutivos los que puedan hablar con la información del banco, con la información de la aseguradora y llegar a lo que nosotros llamamos la democratización del acceso a la información, para que entonces ya el nivel ejecutivo que toma decisiones estratégicas de negocio no se vea detenido por el equipo tecnológico, ya sea por falta de recursos o porque hay un proceso que por alguna razón hemos insistido en mantener manual y que la nube nos ha facilitado tener el acceso a esa información y a automatizar el proceso, pero esa última milla siempre estaba pendiente. Porque dependíamos de una persona más. Y allí es donde la inteligencia artificial, si bien no es el tema de hoy, pero lo quiero dejar por ahí acotado, es donde viene a ayudarnos a dar esa última milla que de pronto en muchos escenarios y en muchos casos de uso es lo que nos hace falta para llegar a ese círculo virtuoso completo, para, bueno, ya tengo la vista 360 de mis clientes, ya puedo generar mis propios reportes de 360 y ya yo puedo entonces ir como ejecutivo o ejecutiva a tomar decisiones de negocio en tiempo real. ¿Por qué? Porque entonces la tecnología me da la información en tiempo real, pero yo ejecutivo puedo extraerla en tiempo real y tomar decisiones más ágilmente que antes me tomaba una semana, 15 días, un mes, y en el peor de los escenarios, unificar 3 core bancarios, un archivo de Excel con un script de Visual Basic y probablemente tardar horas y tener 15 personas asignadas para hacer ese reporte consolidado. Ese tipo de mejoras de procesos de negocio son los que también podemos lograr alcanzar con migraciones y modernizaciones. Creo que ya estamos poniendo el nombre al siguiente webinar. Buenísimo. Aquí va a ir saliendo. Para que no se nos canse, Fernando está levantando la mano. ¿Cuál es tu pregunta, Fernando? Sí, gracias. También ahorita que mencionaste Amazon Cube, ¿este ya es un servicio que se puede integrar dentro de nuestras soluciones o es exclusivo de la consola? No, Amazon Q es una marca sombrilla que tiene muchos productos por detrás. Tenemos Amazon Q para Amazon Connect. Amazon Connect es un servicio de centro de llamadas como servicio, donde puedes provisionar tu propio call center, donde AWS provee tus números.
Y sobre ese servicio puedes tener el asistente inteligente de Amazon Q para que proactivamente, por ejemplo, retorne información de valor a tus agentes para que puedan responder bajo demanda preguntas en la interacción cliente o departamento de soporte, llámese la interacción que sea. También tenemos Amazon Q for QuickSight, que es el que les acabo de mostrar en pantalla, que es una capa de asistente de inteligencia embebida dentro del Business Intelligence, que es el servicio de Amazon QuickSight, y puedes preguntar en lenguaje natural para que te genere reportes, te haga resúmenes y te devuelva información. También hay otra versión que se llama Amazon Q for Business, donde es un asistente de inteligencia que puede integrarse con bases de datos de conocimientos de la empresa, llámese documentos PDFs, archivos CSV, documentos Word. Y ahí tenemos muchísimos casos de uso. Equipos de soporte que de pronto tenían SharePoints o sitios web con muchísimos procedimientos. Antes alguien tenía que ir a buscar manualmente o depender de la persona con más seniority en el equipo para ir a preguntarle, mira cómo se resuelve esto. Entonces, con el asistente de inteligencia virtual se indexa esa información y puedes preguntarle a Amazon Q para que te devuelva información. De la misma forma, trabaja, por ejemplo, en la parte de repositorios de datos, repositorio de información financiera, lo hemos visto aplicado en ambientes judiciales, en ambientes financieros para preguntar contra reportes históricos de bolsa para que me devuelva información. Y en realidad los casos de uso son virtualmente limitados en el sentido que más bien depende más de la información del cliente disponible para entonces hacer las pruebas y explorar si efectivamente nos puede responder de una forma como esperamos. Pero si de pronto el servicio de Amazon Q no fuera el idóneo para la solución o el caso de uso particular, tenemos una capa más allá para poder utilizar muchos o distintos modelos de inteligencia artificial, modelos fundacionales que le llamamos, que es el servicio de Amazon Bedrock. Y Amazon Bedrock funciona como un proxy para LLMs. Y entonces puedo trabajar con el Llama de Facebook, con el Titan de Amazon, con el modelo Cloud de Anthropic, dependiendo de lo que yo necesite, si es generar campañas de marketing, si es generar correos electrónicos, si es sumarizar resúmenes ejecutivos para mi board directivo, si es, por ejemplo, generarme información bajo demanda, imágenes, sonidos, videos. Hay un modelo para cada uno de estos tipos de casos de uso y entonces podemos integrar una solución muchísimo más customizada donde los clientes no quieren o no deben o no pueden entrenar un modelo desde cero, ya sea por costo prohibitivo o por falta de experticia técnica, pero sí necesitan hacer lo que le llamamos un fine tuning para refinar ese modelo para que sea lo suficientemente óptimo para su caso de uso muy particular, muy exclusivo. Y lo vemos, por ejemplo, en Latinoamérica, donde es cierto, todos hablamos español, pero en cada país hay regionalismos, en los países más grandes como Colombia y Brasil, en cada departamento hay regionalismos, y entonces allí tenemos particularidades que solo haciendo un tuning de un modelo nos puede ayudar a entender porque no se dice lo mismo cobrar en Puerto Rico, que en Dominicana, que en Costa Rica, que en Panamá, y eso también se entrena en los modelos para que sean lo más atinados para nuestro destinatario final. Buenísimo, gracias, gracias de verdad. Ya paramos las preguntas, ya estamos por el tiempo, pero Daniel, nuevamente muchas gracias por sacar tiempo de atender 17 países, como decías ahorita, no sé cómo haces, pero atender partners y todo. Creo que ha sido muy bueno estas cápsulas. Yo sé que todavía estamos por encimita de los temas, pero creo que nos guían muchísimo. Gracias a los que pudieron estar. Les pedimos, por favor, antes de que se retiren, que nos llenen la encuesta que está aquí compartida. Queremos saber más de los temas que les interesan, si tenemos que profundizar más. Y bueno, estamos aquí abiertos a cualquier pregunta posterior. Continuamos con la serie, vamos a tener nuevas webinars, a seguir profundizando. Esto lo compartimos con nuestros clientes, internamente, con nuestros socios. Creo que es un conocimiento que pues todos tenemos que ir aprendiendo porque es ahora así, es como se va a desarrollar, como ya estamos desarrollando y pues seguimos adelante. Nuevamente, Daniel, mil gracias por tu tiempo, tu conocimiento y sobre todo tu experiencia en estos temas y pues espero tenerte otra vez aquí nuevamente en estos webinars y podamos aprender más.
Gracias a ustedes por la invitación y muchas gracias a todos los participantes por regalarnos de su tiempo y esperamos verlos también en el próximo capítulo. Súper. Muchas gracias. Muy feliz noche a todos. Con cuidado del camino y que tengan una excelente semana.